Buenos días a todos, buenas tardes para quienes se conectan desde otras latitudes, buenos días a todos la audiencia de Latinoamérica. Bienvenidos a esta mañana en la que vamos a hablar del poder de las palabras. En medio de esta pandemia, la palabra adquiere distintas connotaciones. Nosotros vemos cómo tenemos una forma distinta de entretenernos, cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, cómo vamos por medio de la palabra a inmortalizar este evento que no tiene precedentes en nuestra era. Vemos cómo la palabra va logrando y va consiguiendo, y sus creaciones va consiguiendo son cada vez más centrales, y evidentemente la literatura no escapa de eso. Tenemos hoy entonces dos invitados cuyas palabras y letras han llegado a millones de lectores, han llegado y han ejercido en ellos un poder muy especial, un poder hipnótico, un poder didáctico, un poder conmovedor, por mencionar algunos de ellos. Le damos la bienvenida a Santiago Posteguillo y a Manuel Vilas, quienes nos acompañan la mañana de hoy para hablar del poder de la palabra. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días, buenas tardes. Santiago y Manuel son dos autores muy queridos en Latinoamérica. Nosotros teníamos prevista una gira por varios de nuestros países para hablar de sus libros, unas giras que evidentemente se tuvieron que posponer por la situación que estamos atravesando, pero no quisimos dejar de pasar la oportunidad de conversar y de encontrarnos con todos sus lectores latinoamericanos para hablar un poco como ya dije, del poder de las palabras, pero también de sus libros. Por lo tanto, la invitación es, como ya estamos acostumbrados a quienes ya se han conectado antes en estos espacios, para que envíen sus preguntas. Nosotros vamos a comenzar una conversación, pero la idea es que todos envíen las preguntas que quieran hacerle. Tenemos que aprovechar la oportunidad de tener a dos de los grandes narradores contemporáneos de nuestro tiempo esta mañana de hoy para que conversemos, cada uno desde el calor de nuestros hogares. ¿Sí? Todos estamos conectados para escuchar a Manuel y para escuchar a Santiago. Sin embargo, es bueno que repasemos que Santiago Posteguillo fue el ganador del premio de novela de Planeta 2018 con su novela Yo Julia, y que actualmente acaba de lanzar su nueva novela Y Julia retó los dioses. Con estas novelas, Santiago ha rescatado la figura de una emperatriz del Imperio Romano que estaba olvidada en los anales del tiempo. Se trata de Julia Domna. Y Manuel Vilas fue finalista del Premio Planeta en el 2019, con su novela Alegría. Sus novelas nos han llenado a cientos de miles de sus lectores, han llegado porque nos han encontrado en su forma muy particular, en su musicalidad, en su narrativa, su estilo poético, su manera íntima de acercarse a los lectores nos ha cautivado a todos. Entonces, pues hoy tenemos, como ya dije, el gusto de estar con ustedes, y yo quisiera como empezar con una pregunta un poco como para cortar el hielo, y mientras esperamos que vengan las preguntas que nos va a enviar la audiencia. Yo quisiera comenzar hablando de esa carga social y política que tiene la novela. La novela desde sus orígenes ha tenido esa carga. Leemos novelas un poco para comprender la sociedad en un determinado momento. Entonces, ¿cómo se compagina esa finalidad que la gente espera de la novela con la imaginación? ¿Cómo lidian ustedes con ese encuentro, por no decir con ese conflicto entre la imaginación y la realidad? Cualquiera de los dos puede tomar la palabra. Santiago. Pues vale, allá voy. Hombre, no es necesario, ¿no?, que una novela tenga un componente social y político, pero sí que es muy frecuente o es muy habitual que mucha literatura tenga esa fuerza social y política.
sin duda alguna el tipo de historias que yo narro sobre la antigua Roma, siempre el tema político, la lucha por el poder, incluso las diferencias sociales están ahí. Grandísimos narradores a lo largo de la historia. Se me ocurre un Charles Dickens, un Thomas Hardy, se han preocupado muchísimo de la vertiente social que ha de tener o que puede tener y suele tener la narrativa. En tiempos como este, donde precisamente lo social y lo político cobran, siempre es absolutamente esencial, pero queda aún más evidenciado en momentos de crisis como en el que estamos, una crisis sanitaria que todos lamentablemente sabemos es la antesala además de probablemente una crisis socioeconómica mundial importante. Sin duda alguna, las reflexiones que desde el mundo de la literatura se puedan ir haciendo, pues pueden ayudar a explicar y a entender incluso mejor lo que está pasando. Porque muchas veces lo que nos ocurre se entiende mejor desde una buena ficción que a veces desde el ensayo que intente ser más objetivo, o incluso desde artículos de prensa que intenten describir lo que está pasando exactamente. Pero a veces ahí falta el alma humana, que es lo que aparece en las historias, en las novelas. Y esa simbiosis de referir lo que nos está ocurriendo, atendiendo además al alma humana, es lo que le da ese poder de explicación y de conexión de las novelas que se puedan hacer para explicar lo que pueda estar pasando hoy día. Así es. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. La novela es una representación de la vida, y en la vida los acontecimientos sociopolíticos son determinantes. Y es verdad que, por ejemplo, cuando tú quieres ver o saber cómo fue, por ejemplo, el siglo XIX, muchas veces es más interesante lo que te va a contar un Balzac o un Galdós que ir a un árido manual de historia del siglo XIX, ¿no? Porque la novela tiene esa particularidad y además casi esa exigencia de una representación de un tiempo, de un espacio, de una sociedad. Y es eso lo que la ha hecho además ser tan necesaria y ser también tan popular, porque no solo encuentras una narración, ¿no? una trama, sino que encuentras también todo un contexto sociohistórico y entiendes mejor una época. Ahora, por ejemplo, yo estoy releyendo el Quijote y es una manera de entrar, o sea, evidentemente estás leyendo las aventuras de Don Quijote, pero estás también viendo cómo era la época y el tiempo que le tocó vivir a Cervantes, cómo era la división social, aspectos de la vida cotidiana, aspectos políticos, etcétera, ¿no? Eso que acaban de decir es muy interesante porque me surge entonces otra pregunta a propósito de eso que dicen, ¿no? Lo que acaban de mencionar es determinante, la literatura como una manera de entender y de conocer de una manera mucho más, al menos entretenida, de entender la historia, pero ¿cómo ven ustedes la literatura en este momento tan particular en el que nos interconectamos de una manera tan particular, estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos? Yo, por ejemplo, me puse hoy perfume para este encuentro, pero estamos lejísimos. Pero, yo también me he puesto color. Luego me he dado cuenta, digo. No, pero entonces, está bien, nos pone en situación, es correcto, está bien, no pasa nada. No nos enfoca. No, hombre, ¿no? La literatura lo que sí tiene, creo yo, que es que hace como una síntesis de un tiempo histórico, ¿no? Revela aquello que es más importante, ¿no? Tiene esa habilidad para tomar lo importante y dárselo al lector. Y probablemente eso es lo que la hace que la gente, pues yo qué sé, cuando lo que estaba diciendo antes del siglo XIX, pero pasará también. Yo estoy seguro que dentro de 30 o 40 años, que se van a generar novelas sobre lo que estamos viviendo, pues
lectores de dentro de 40 años, cuando quieran saber exactamente qué pasó en este momento crucial del planeta, pues se leerán 3 o 4 novelas significativas sobre el coronavirus y probablemente tendrán una visión más precisa o más contundente del coronavirus desde la literatura que desde otros ámbitos que serían ya más para los especialistas, ¿no? Sobre todo la parte de cómo vivió el coronavirus los seres humanos, ¿no? Cómo lo vivieron, que es un poco lo que hace la literatura. Totalmente. Si me permites, voy a hacer algo un poco transgresor. Que quede claro que para mí la novela tiene una potencia especial dentro de lo que entendemos como literatura. Pero para que a veces mis estudiantes en la universidad entiendan un poco hasta qué punto la literatura es importante en sus vidas, en una asignatura que tengo, que es Introducción a la Literatura Británica, les digo, ¿vosotros creéis que podríais vivir sin literatura? ¿Creéis que podríais vivir, hago una pequeña trampa, ¿no? Les añado, sin escritores, sin escritoras? Y claro, muchos de ellos dicen que sí que pueden vivir sin escritores y sin escritoras. Y yo les digo, vale, de acuerdo, bien, pero intentar pasar la siguiente semana sin, además de no leer ningún libro, que puede que ya no lo hicieran, o sí, no lo sé tampoco, intentar pasarlo sin ver ninguna serie de televisión, de ninguna plataforma, porque hay detrás unos guionistas. Intentad no jugar a ningún videojuego, donde también hay guionistas. Intentar pasar un confinamiento como el que estamos pasando, sin que haya creadores de contenido. Entonces, ahí ya se callan. Y ahí es donde yo intento hacerles ver que la literatura es mucho más. Digo que es un poco transgresor porque considerar literatura, por ejemplo, los guiones de los videojuegos sé que es discutible, pero Faulkner hacía guiones para Hollywood, cuando Claro. Hollywood se consideraba que era poco menos casi que videojuegos, ¿no? Y luego Faulkner, por ejemplo, acaba como premio Nobel de Literatura. Vete tú a saber si no hay un guionista de videojuegos que de aquí 20 años tiene un premio relevante literario, ¿no? Vete tú a Yo saber. estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, si, por ejemplo, hay tweets que son una novela embrionaria, ¿no? Y es decir, Sí. no, la gente, desde luego, lo que ha revelado el confinamiento es que la gente sin contenidos y muchas veces, y el 90% de esos contenidos tienen un componente narrativo, no puede vivir. Que el ser humano es un animal narrativo, necesita contarse a sí mismo y contar lo que le está pasando, porque si no cuenta lo que le está pasando, tiene la sensación de que no está vivo. Por tanto, y ahora con el coronavirus ha revelado esa dimensión de reconocernos como que seguimos vivos, en tanto en cuanto las redes sociales, la lectura, las series, todo esto nos dan una imagen de nosotros mismos en movimiento y eso hace que pensemos que estamos vivos. La literatura es un espejo que nos demuestra que estamos vivos, ¿no? Sí, yo también tengo una visión muy ancha en un guión de un videojuego, en cualquier sitio donde haya una trama, un componente narrativo, ahí está ya la literatura. Y bueno, y el cine heredó, el cine es hijo de la literatura. Exactamente. Ahí hay una historia, hay algo que nos atrapa, algo que nos va a explicar, ayudarnos a explicar. Tampoco, no olvidemos también una cosa que nosotros somos hijos de la tradición de Cervantes, pero es que antes de Cervantes se contaban historias. Sí, que tendríamos que ir a Homero y ya el origen de la civilización es un origen narrativo. Así es. Porque casi, en realidad, novela y antropología van de la mano, ¿no? O sea, sí, totalmente. El acto de narrar es un acto de civilización y un acto consustancial a la idea de ser humano. Justamente con eso que acaba de decir Manuel, Santiago, te pregunto, se dice mucho que la ficción es como un simulador de vuelo, ¿no? O sea, podríamos decir que es un simulador de vuelo que nos ayuda a vivir y a comprender situaciones que no viviremos. ¿Qué pasa en nosotros cuando juntamos justamente el pasado y la historia con esa simulación que nos puede dar la ficción? Vale. Un poco a propósito de lo que dice Manuel hace unos minutos. Y a propósito de que me ha gustado mucho que Manuel ha introducido la palabra antropología para hablar de literatura, y yo suelo también hacerles el relato a mis estudiantes de que probablemente la literatura, es una imaginación mía, ¿no? Les digo, a lo mejor empezó en una cueva donde los hombres iban a cazar, las mujeres se quedaban con los niños en aquella época, cuidándolos, y probablemente la literatura la inventó una mujer que empezó a contarles historias a los niños para que no tuvieran miedo por la noche.
Y ahí surge la literatura, ¿no? En tradición oral y luego ya pues todo lo que viene, ¿no? Claro. ¿Cómo creas, cómo ensamblas, ¿no? Datos históricos y ficción, ¿no? En una novela histórica, que creo que es lo que me estabas apuntando. Yo marco que la diferencia, y esto engancha con lo que decía Manuel, entre, por ejemplo, un buen ensayo histórico y una novela histórica, es que en el ensayo te cuentan o lees la historia, pero en la novela histórica has de vivir la historia, precisamente porque decíamos que añadimos ese componente humano. En muchos casos, en mis novelas lo que estoy haciendo es que la parte pública de los grandes personajes históricos, de ella solemos tener datos. Solemos saber, en mi caso, ¿no? Pues cuándo tal emperador entró en una batalla y cómo incluso manipuló o maniobró con las legiones y qué resultado se obtuvo de esa batalla. Pero lo que nunca suele estar registrado, o casi nunca, son las conversaciones privadas entre ese emperador y sus legati, sus legados, ¿no? Eso normalmente no está registrado. Si tú pones una escena donde en una tienda de campaña este emperador les está explicando lo que quieren que hagan y vas viendo cómo unos piensan que lo que dice se puede hacer, otros tienen miedo, otros... Ahí estás humanizando la historia y entonces es un ensamblaje en el que no tienes por qué alterar los datos históricos, pero completarlos con elementos de humanidad que precisamente dotan al relato de esa potencia mucho mayor que comentaba Manuel con respecto, a la hora de emocionar, con respecto al ensayo histórico. Claro. Ahí, es que eso es interesantísimo, la historia cuando a mí la historia me parece uno de los grandes temas, ¿no? de filosóficos, morales y de todo tipo, ¿no? Precisamente eso que dice Santiago es lo que a alguien que le interesa la historia en un manual de historia no va a encontrar nunca y se va a quedar un poco a las puertas de ese conocimiento que tú deseas, ¿no? Tú deseas saber, claro, decir, la historia política pues son la historia de los grandes pactos, los grandes acuerdos, las grandes revoluciones, etc. Pero cómo hablaban el rey con su gobernador, cómo hablaba la gente, qué decían, todo eso, la vida, ¿no? Entonces eso es lo que uno necesita saber también, porque el pasado no es solo son los grandes hechos del pasado, sino cómo hablaba la gente, qué hacía, cómo vivía, ¿no? Sí, eso íntimo, ese testimonio. Ya empezamos a recibir preguntas de nuestra audiencia. Tenemos una primera pregunta que viene de Argentina, de Mariano Jaimes, que nos pregunta lo siguiente, que les pregunta lo siguiente. Como autores tan destacados, ¿consideran que escribir ficción sobre este momento del mundo debería hacerse ahora o a la distancia temporal? ¿Es necesaria o la distancia temporal es necesaria para la literatura, para la ficción? Es la pregunta de Mariano Jaimes de Argentina. ¿Voy yo? Venga. Venga. Bueno, pues mira, yo creo que se pueden hacer y que probablemente se deban hacer novelas tanto ahora como después. Lo que pasa es que serán novelas diferentes, novelas distintas. A mí me consta que, por ejemplo, una escritora española se llama María Zabay, acaba de sacar una novela que se llama Aislada, y que se puede encontrar por Amazon, y va precisamente sobre el impacto del coronavirus en España ahora. Evidentemente, a ese relato le va a faltar una perspectiva. Claro. Yo, por el tipo de novela que hago, preferiré tener una perspectiva, pero no descarto que otras personas puedan hacer otros relatos desde lo que nos está pasando ahora. Es cierto que el relato que se escriba sin esa perspectiva corre un riesgo de que, según deriven los acontecimientos en unas cosas u otras, pueda perder vigencia o interés si la realidad lo supera o cambia, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor hacerlo un poco más adelante, pero no descarto que se puedan hacer cosas interesantes que puedan conectar ahora con la gente que en el momento en que lo estamos viviendo. Pues estoy completamente de acuerdo. Me parece que va a ser muy aburrido porque vamos a estar todo el rato de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con Sara. De hecho, yo estaba pensando en lo mismo. Estos días digo, bueno, si te metes ahora en una novela sobre esto, evidentemente puedes
meter la pata porque no sabemos muy bien hasta dónde va a alcanzar esto, ¿no? Ahora bien, yo como escritor sí siento una urgencia de meterme a pensar esto porque esto está siendo brutal, devastador, tremendo. Esto tiene una energía histórico-social brutal. Entonces, claro, como escritor vas a ese fuego, ¿no? Te puedes quemar porque no sabes muy bien qué terreno estás tanteando. No lo sabe nadie. Entonces es una zona de riesgo, es una zona de riesgo puro y duro. Pero bueno, los escritores, de alguna manera, esos riesgos forman parte de nuestro ADN y vamos allí siempre, ¿no? Y yo creo que vamos a ir muchos, ¿no? Y probablemente dentro de un año esto va a ser, la mirada sobre esto va a ser distinta a cómo está siendo ahora, ¿no? Ahí hay una zona de riesgo de apostar que, bueno, es temerario, pero yo creo que yo por lo menos, a mí lo que me está pasando es que yo estoy viviendo esto de una manera muy intensa, ¿no? Porque me parece que aquí hay un cambio planetario imprevisto, absolutamente inesperado, y claro, la literatura algo tendrá que decir. La pregunta es cuándo lo hacemos, si ahora o dentro de un año. Así es. Justamente, Manuel, a propósito de lo que estás diciendo de cómo esta situación nos está transformando a todos, nos está cambiando a la humanidad entera, y ya esa no es una frase exagerada. Desde Uruguay llega una pregunta que se relaciona a eso, de Rubén Herrería. Dice, ¿cómo la literatura transformará la realidad histórica del mundo? ¿No? De alguna manera habla de eso, ¿no? ¿Cómo se puede transformar desde la literatura esta realidad? Manuel, tú lo has hablado, bueno, transformar, más que nada, yo creo que lo que la gente pedirá a la literatura es que interprete o que diga qué es esto, ¿no? Porque de esto vamos a saber, es un poco también lo que decía Santiago, referido a la historia de esto, vamos a tener, o sea, si tú ahora pues lees a un virólogo, a un médico, a un epidemiólogo, a un sociólogo, vas a tener descripción, a un politólogo, vas a tener descripciones del proceso, de lo que ha pasado, de la pandemia, técnicas científicas de enorme precisión, etcétera, etcétera. Pero lo vital, lo humano, lo va a dar la literatura. Y entonces es ahí lo que decir. Entonces la gente no se va a poner a leer las tesis de un epidemiólogo o un virólogo, etcétera, etcétera, que son los técnicos que ahora están diciendo más cosas sobre esto, ¿no? Querrán saber cuál es el lado humano de la pandemia. Y es ahí donde la literatura, pues como siempre, dará su punto de vista, y será un punto de vista que será absolutamente necesario. Así es. Bueno, había un par de cosas que me gustaría decir, si me permites. Claro que sí. Mira, esto ya ha pasado. O sea, la literatura ya ha incidido, ya ha cambiado la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en Blasco Ibáñez, cuando por encargo del presidente de Francia escribe Los cuatro jinetes del Apocalipsis durante la Primera Guerra Mundial. Eso incide notablemente, esa novela traducida luego al inglés, en que Estados Unidos intervenga en la Primera Guerra Mundial. Y es desde la literatura. Y es claro, es una novela que no sabía cómo iba a acabar la Primera Guerra Mundial, pero es un poco crónica, ¿no? Y luego, por ejemplo, se me ocurre el gótico, el arte gótico en Francia, se lo querían cargar en el siglo XIX, lo consideraban antiguo, querían hacer cosas modernas. Y escribirá Víctor Hugo Nuestra Señora de París, donde la Catedral Notre Dame, que lamentablemente luego le ha pasado lo que le ha pasado, era central, era un personaje central de la historia. Y luego los parisinos ya no querían que nadie tocara Notre Dame, ¿no? Y consiguió que lo que no había conseguido con un ensayo, él había escrito contra los demoledores, un ensayo para que no se cargaran más las vidrieras góticas y pusieran otras, ¿no? Entonces, con la novela se consigue a veces más porque conectas con más gente y llegas más emocionalmente. Y lo último que quería añadir como reflexión es no quiero cuestionar lo que se está haciendo y no quiero polemizar sobre esto, porque yo entiendo que hay una alerta sanitaria, que es lo primordial, pero yo creo que en algún momento habrá que hacer una detenida reflexión sobre lo que es la privación de libertad global. Esto es algo que hay que pensarlo. Quizá los políticos tengan que trabajar para que la salida fácil de privar de libertad a la gente no sea la salida.
porque es evidente que si hay una enfermedad y todos nos quedamos en casa, el tema está resuelto, pero se generan otros muchos problemas, aparte que la gente le has privado la libertad. Digo que no cuestiono que en una circunstancia, en un momento de cambio de paradigma, donde esto no había pasado, como decía Manuel, ¿no? Y tenemos que afrontarlo y no se nos ocurre otra cosa, pues seguramente, y haciendo caso a las autoridades sanitarias, esta es la salida. Pero hay que reflexionar que no tenemos que, entiendo yo, que aceptar que la privación de libertad sea la solución habitual, ¿no? Eso yo creo que es una reflexión. Esto que está diciendo Santiago es lo que a mí me va por la cabeza constantemente, porque claro, nos estamos salvando de la enfermedad a costa de la muerte civil. Sí, que es una muerte civil. Entonces, evidentemente, estamos físicamente bien, pero socialmente estamos muertos. Hay una muerte en el confinamiento. Es decir, evidentemente nuestro cuerpo no se ha muerto, porque lo que está matando es el coronavirus, es lo que dice Santiago, es verdad, la primera urgencia es esa, pero después de esa urgencia, coño, es que lo que nos están pidiendo es que renunciemos a nuestro sentido humano fundamental, que es el sentido social de la existencia humana. Y esto es grave. Y si esto va a pasar otra vez, porque me imagino que esto del COVID-19 no va a ser la primera ni la última, pues habrá que diseñar otras estrategias que no pasen por la muerte civil de las personas. Así es, tú decías en estos días cuando nos encontramos para preparar esta charla, decías una frase que a mí me encantó, Manuel, decías, la televida no funciona. Exactamente, la televida no funciona y evidentemente ahora va a haber depresiones, va a haber angustias, va a haber ansiedad, porque el ser humano necesita, para sentirse vivo, necesita a los demás. Y sin los demás no existe. Esto también va a ser una reflexión que deberán hacer los políticos que no la están haciendo. Esto es lo que yo echo de menos. La urgencia sanitaria se lo está llevando todo, pero es una reflexión que yo reclamo que la hagan. Porque claro, nos están pidiendo una reclusión casi parecemos presos, ¿no? Parecemos que estamos recluidos en nuestras casas, estamos prisioneros, ¿no? Y cedemos nuestra libertad en un bien mayor que es el de la salud, pero es que está también la salud mental que se nos está. Entonces ahí se va a abrir nuevos ámbitos de especulación y esperemos que los políticos se den cuenta de estas necesidades fundamentales y que la próxima vez que ocurra esto haya estrategias más modernas que no sea la de confinar a la gente en sus casas, claro. Exactamente. Tenemos una pregunta desde México que hace Jaime Garba. Dice, Vilas decía en Twitter que en estas circunstancias es complejo escribir. ¿Cómo hacen él, Manuel y Posteguillo para mantener el ritmo de la escritura en tiempos de COVID-19? Bueno, yo ya he dicho, o sea, efectivamente yo escribí un tuit diciendo que a mí la angustia que se está viviendo genera una distorsión mental, a mí me genera una distorsión que me hace difícil la concentración. De hecho, tengo problemas para concentrar, o sea, para trabajar, tanto en la lectura como en la escritura, pues porque estoy todo el rato pendiente de las noticias, pendiente de lo que está pasando en el mundo, intentando comprender. Hay otra cosa, que es que yo no acabo de entender, yo creo que eso le pasa a mucha gente y a los escritores probablemente con más intensidad, no acabo de entender qué está pasando. Creo que tampoco lo saben muy bien. O sea, tenemos una descripción de los técnicos, una descripción científica de lo que está pasando, pero eso no es suficiente. Necesitamos más interpretación. Entonces, yo no sé muy bien qué está pasando. Lo que sí me he dado cuenta es de que el mundo en el que vivíamos ha revelado una fragilidad, el mundo social, político, cultural, la civilización en la que estábamos viviendo, que la creíamos sólida, se ha revelado enormemente frágil, ¿no? Y claro, esa fragilidad a mí me causa problemas para concentrarme y para poder trabajar y escribir. Yo lo que estoy haciendo para poder concentrarme es intentar, en la medida de lo posible, abstraerme de lo que está pasando mediante, pues la verdad, oyendo las noticias una vez al día y ya está. A veces incluso prefiero no oír o no ver, sino simplemente consultar prensa digital y ver qué es lo que está pasando. Y a veces, si puedo,
incluso intentar evitar intermediarios. Si este fin de semana se ha alargado el estado de alarma en mi país, en España, prefiero leerme el boletín oficial del Estado para ver exactamente lo que se ha puesto ahí y exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer, que me empiecen a decir unos y otros lo que creen que pone ahí. Y entonces, y luego leo eso y ya intento no saber nada hasta el día siguiente 24 horas. Porque si no, yo creo que se entra, y mucha gente está en un bucle de auténtico desasosiego, porque además hay un énfasis en la noticia, a mi entender, en la noticia mala sobre también cosas esperanzadoras que van pasando, porque hay países que están saliendo de esta crisis, hay investigaciones que se están haciendo muy rápidamente, hay muchas altas médicas, muchas más altas médicas que fallecimientos, y parece que el énfasis es siempre en lo negativo. Entonces yo me intento abstraer de eso, porque tampoco tengo yo capacidad de influir, ¿no? Si pudiera yo hacer algo, pues lo haría, pero como no soy médico y no soy investigador científico, intento cumplir con lo que se me dice, ¿no? Pues desde las autoridades, aunque hago mis reflexiones, ¿no? Y abstrayéndome de eso es donde intento volar a mi Roma de hace 1800 años y me acabo encontrando a un galeno que luchaba contra el virus de la viruela. Total. Pero totalmente. Bueno. Una pregunta muy pertinente es ¿qué haría Galeno y Julia en este momento? Por ejemplo, viendo a los líderes y a los mandatarios manejar la esto. La respuesta, ¿no? es lo que hizo. Galeno, exacto, que ya había conocido el virus de la viruela, cuando lo volvió a encontrar, lo que hizo muy rápidamente es separar a la gente que estaba infectada de la que no estaba infectada. Eso es lo fundamental. O sea, yo no creo que haya que ser experto para eso, ¿no? Y para eso ha de estar el Estado, pues ha de estar equipado de las herramientas para poder hacer eso. Si no tienes esas herramientas, pues las cosas se complican. Yo no voy a entrar a cuestionar ni a valorar la dificultad o no dificultad que sea obtener esas herramientas, y que entiendo la capacidad de sorpresa en una, como decía Manuel, una primera vez, pero que no pase una segunda y una tercera, porque no me parece que sea la forma de resolver esto, ¿no? Así es. Aquí llega una pregunta desde Colombia, Santiago, para ti, de Lina Salas. Dice, Santiago ha contado en sus libros las historias de mujeres, unas reales y otras ficticias, a las que la historia ha silenciado como parte de una de las muchas formas de dominación. ¿Cómo hacer para construir las historias de personajes que la historia se ha esforzado en olvidar? Es una pregunta de Lina Salas desde Colombia. Sí, bueno, lo que suele ocurrir en estos casos es que la parte de investigación y de documentación suele ser un poco más compleja, porque precisamente al ser personajes que desde la historia pues han intentado bien o no destacar o incluso que se olviden, pues la reconstrucción del personaje es un poco más compleja. En el caso, por poner el ejemplo de Julia, no hay ningún solo capítulo en ningún libro antiguo que se titule Julia Domna. Tengo que leerme, pues, o de Aurelio Víctor, de Herodiano, de Dion Casio, los capítulos que se titulan Severo, y de ahí encontrar referencias a la esposa de Severo. O los capítulos sobre Geta y Caracalla, que fueron también emperadores, y la madre fue Julia, y hay referencias a la madre. Agrupando todas esas referencias indirectas, que es más trabajoso, es como consigues la información. Pero siempre de muchos personajes a los que se ha querido borrar de la historia, muchas veces queda más rastro del que uno imaginaría si se pone a buscarlo, efectivamente. Claro, claro. Manuel, Mariana Rosell pregunta desde México, ¿la literatura nos hará libres en este encierro? Bueno, ojalá. Bueno, al menos sí que nos puede ayudar a un auxilio espiritual y moral, sí, nos puede dar, ¿no? Nos puede regalar, ¿no? Yo estoy intentando leer mucho, ¿no? Precisamente para salir un poco también con lo que decía Santiago, ¿no?
la capacidad de una alternativa encontrada en los libros, una alternativa al sufrimiento que estamos viendo, ¿no? Entonces sí, yo creo que, y de hecho la gente, bueno, todo un montón de medios de comunicación, de editoriales, etcétera, están favoreciendo que la gente se acerque a la lectura como una forma de utilizar este tiempo extraño que estamos todos metidos, ¿no? Exactamente. Nos llega otra pregunta desde Perú, de Dayana Villa, que dice, ¿se podría considerar que la pandemia podría inspirar futuras narrativas distópicas que incluso generen nueva tecnología, pensando en Verne? Dice Dayana Villa. Bueno, las distopías, en estos momentos todas las ciudades del mundo ya son distópicas. O sea, exacto. Así es. Y a mí no me gusta esa palabra. Distopía es una palabra, porque no me gusta porque se utiliza tanto que ya uno empieza a decir, bueno, todo es distópico y al final quizás necesitamos palabras más precisas, ¿no? Porque distópico se ha utilizado demasiado. No, la verdad es que la distopia es lo que nos hemos encontrado ahora. Ahora estamos en una de las distopias inimaginables, porque esto es una de las cosas más curiosas de la existencia humana, que siempre la realidad, o sea, que la realidad, no voy a decir lo típico, ¿no? La realidad supera la ficción, no. La realidad se puede permitir el lujo de ser inverosímil. Porque si Manuel o yo hubiéramos entregado a la editorial Planeta hace 2 meses, 3 meses, una novela sobre lo que está pasando, habrían dicho, y la hubiéramos escrito bien, vamos a pensar que nos hubiera salido bien, habrían dicho, mira, la has hecho bien y tal, no lo habéis hecho mal, pero esto no hay quien se lo crea. Pero eso me hubieran dicho. Nadie te va a creer eso, que el mundo entero... ¿Qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loco? ¿Has enloquecido? Me dirían, vuelve a Roma, no marees. No inventes. Eso es. Sí, es como en estos días yo pensaba mucho en eso, ¿no? Cómo nosotros estamos viviendo esta crisis, pasaremos por una transición y vamos a tener que enfrentar una nueva normalidad, ¿no? Después de esto que estamos viviendo. Nos llega una pregunta desde Chile, de Alejandro Cuevas. Dice, ¿debiera la literatura apuntar hacia la esperanza de un tiempo mejor post-coronavirus o presentarnos la dura realidad de lo que vivimos con la crudeza de lo que se nos ha presentado y los errores cometidos? Dice Alejandro Cuevas desde Chile, perdón. Yo creo que todo dependerá de si esto es un paréntesis o si esto es un nuevo momento de la historia que va a estar ocurriendo constantemente, ¿no? Si esto va a ser algo aislado, es decir, si dentro de un mes se retoma la vida económica, todo arranca otra vez la vida social, pues tendremos la sensación de una pesadilla, de una gran pesadilla que hemos vivido, ¿no? Pero no está claro que esto sea un momento solo, ¿no? Este es el problema. Sí, así es. Yo creo que estará bien hacer las dos cosas, o sea, que desde la literatura se transmita esperanza, que porque ¿cuánto nos ayuda siempre una novela con final feliz? Pues hombre, la verdad es que siempre es un alivio y novelas donde hay justicia poética, pues eso está muy bien, ¿no? Pero probablemente, como lo que está diciendo Manuel, me da a mí también la sensación de que ojalá nos quedemos en un punto medio entre paréntesis y que esto sea algo muy recurrente, ¿no? Pero que sí que va a haber algún cierto cambio de paradigma. Yo creo que desde la literatura será muy interesante que se hagan reflexiones profundas sobre cómo todo esto nos afecta, ¿no? Para intentar que el que tiene que tomar, la que tiene que tomar decisiones pueda meter en su cabeza más cosas que solo las aparentes y necesarias urgencias, ¿no? Porque después del confinamiento, como ya hemos apuntado, van a aparecer otras muchas urgencias, ¿no? Entonces está bien que la gente que toma decisiones empezará a entender que una serie de decisiones conllevan una serie de consecuencias, ¿no? Y claro, que hay que buscar equilibrios, ¿no? Quizá, bueno, yo vuelvo a lo mismo, quizá ahora no se podía hacer de otra forma, pero que esto está bien que a lo mejor desde la literatura se transmita que hay que repensarlo un poco. Estamos también un poco midiendo el tamaño de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué tamaño tiene. De hecho, a mí me sorprendió Angela Merkel,
cuando dijo que a partir de que lo dijo ella ya se ha tomado como lugar común, que desde la Segunda Guerra Mundial no había habido algo tan enorme como lo que estamos viviendo, ¿no? Ese ya fue un primer momento de medición del tamaño de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y claro, es un gran tamaño. Decir que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no había vivido algo tan importante sienta cátedra de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿Cómo no? ahí estamos yo creo que un poco, yo como escritor me está interesando medir el tamaño de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la trascendencia de todo esto, ¿no? Si es verdad lo que dice Merkel y lo que están diciendo otros, que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos vivido algo semejante, pues indudablemente va a tener unas consecuencias importantísimas, ¿no? Así es. Desde Argentina, Marce Fernández nos pregunta algo que puede relacionarse con eso. Dicen, ¿creen que la sociedad actual va a mirar, entre comillas, la vida desde una óptica más sensible, humana luego de esta pandemia? ¿Y esto se trasladará a la literatura? Me gustaría pensar eso, pero el ser humano como especie suele ser recurrente en sus errores y en volver a malas costumbres, ¿no? Entonces, quiero pensar que alguna humanidad adicional nos debería de poner todo esto, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Y en pensar en estrategias donde, si esto va a volver a ocurrir, pues se pueda tratar todo de la forma más en la que humanamente sea más admisible para todos, ¿no? Donde esa afectación mental, por ejemplo, que comentaba Manuel, ¿no?, se tenga en cuenta y que se tomen decisiones no solo de urgencia médica, que pueden ser vitales, sino que se humanice todo este proceso, si son procesos que se tienen que repetir alguna vez más, ¿no? Yo hay cosas, yo no sé cómo está exactamente en todos los países de América Latina, ¿no? Pero bueno, yo lo he comentado aquí off, ¿no?, cuando estábamos off, que tengo por aquí mi perra y está por aquí dando vueltas, pero a mí me cuesta entender que yo pueda sacar a mi perra de paseo y que gente que tiene niños pequeños no los pueda sacar a dar la vuelta a la manzana. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? Yo no soy un epidemiólogo y comprendo que el niño puede ser más transmisor, que el perro no lo sé. Pero humanamente, que es lo que preguntaba, ¿no?, en la cuestión, no encaja con lo humano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer reflexiones, sin que yo pueda ser persona acertada en lo que estoy diciendo desde un punto de vista médico, pero sí que creo que es elemento de reflexión. Así es, así como para las mascotas es importante dar una vuelta, para los niños también. Mi hija de 9 años, Natalia, está desesperada. Y me dice, mamá, el parque está ahí, vamos a dar una vuelta. Y yo, no podemos, Natalia. Claro, las medidas de confinamiento no son igual en todos los países. Hay países donde se permite salir a los niños, ¿no? Que creo que lo que está diciendo Santiago es muy, muy acertado. Yo escribí un tuit también sobre esto, que yo pienso, vamos, de manera esperanzadora, pensé que a lo mejor, ojalá sea así, cuando vuelva la vida, pues la gente le pida menos a la vida, ¿no? Y que la gente, pues, sentarse en una terraza a comer con un amigo, meterte en un cine, en una librería, ir a una obra de teatro, pues sean valoradas como algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Que es lo que nos va ojalá nos pase eso, ¿no? Que volvamos a sentir las cosas sencillas de la vida como cosas maravillosas, ¿no? Dar un paseo, meterte darte un baño en una playa, hablar con la gente, tocarles las manos. Yo dije también que ya después de esto ningún beso va a ser protocolario, ¿no? Van a ser todo besos muy sentidos, ¿no? Ojalá sea así, claro. Ojalá, y un poco tiene que ver con lo que decían ustedes hace rato, como esto todavía está andando y no sabemos cómo va a terminar siendo, pues esperemos que realmente
sirva para enseñarnos más, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Colombia, de Alexandra Parra, que dice, al igual que en muchos momentos históricos, lo que sabrán futuras generaciones será lo que los escritores quieran que se sepa de este momento. En pocas palabras, ¿cómo lo relatarían ustedes? Muy buena esta pregunta de Alexandra. Bueno, yo volvería, estoy a lo mejor aparentemente monotemático con el asunto, pero yo seguiría faltándome aún la perspectiva, y a lo mejor me haces esta pregunta en 3 meses y dependiendo también de cosas como lo que ha dicho Manuel, la dimensión de lo que está pasando, ¿no? Puedo cambiar mi opinión, ¿no? Por eso digo que esta es una opinión el 11 de abril del 2020, ¿no? Y vivimos precisamente momentos donde todo cambia mucho. Pero yo sí que sería de la opinión de la reflexión sobre buscar ese equilibrio entre medidas que se toman para resolver una urgencia sanitaria y que hay que buscar o reflexionar sobre cuándo es asumible perder la libertad y por cuánto tiempo. Estas son cuestiones que hay que valorar, ¿no? Porque esto es como cuando, a ver, es que esto es delicado decirlo, ¿no? Pero digamos que la vida tiene que ser una vida completa, tiene que ser una vida completa, sana, tiene que haber salud, pero la salud es algo más amplio que simplemente no enfermar de un virus, ¿no? Entonces, yo de esto es en lo que yo me centraría en la reflexión, respetando siempre, intentaría buscar un punto de equilibrio para que se viera que no le quito para nada un ápice de importancia, ¿no?, a la gravedad sanitaria de lo que ocurre, ¿no? Pero sí que creo que la reflexión sobre el tema a mí me interesaría mucho. Yo, claro, esto tiene un punto de vista que a mí como escritor me interesa especialmente, que es el carácter, bueno, va a utilizar una palabra que a Santiago y a mí nos toca, el carácter planetario. Como somos los dos, bueno, yo he sido finalista y el ganador del Premio Planeta, bueno, pues la palabra planetario para nosotros tiene un significado específico, pero el carácter planetario universal de la pandemia. Quiero decir que si cuando tú te pones a escribir de muchas cosas, hay cosas que necesitan explicación, porque un lector español o un lector francés o un lector japonés no tienen los mismos contextos sociohistóricos cuando tú escribes una trama o una ficción, ¿no? Y aquí, yo siempre, a veces en los talleres suelo poner el caso de iconos de fuerza universal. Por ejemplo, pues Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley es un icono universal, no hace falta explicarlo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es una catástrofe universal, no hace falta explicarla, ¿no? Esta está teniendo esto. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, que nos pareció que efectivamente cambiaron muchas cosas, pero el tiempo lo ha ido, ¿cómo decir?, le ha ido quitando relieve, ¿no? Ya no es tan universal como parecía, se ha quedado en algo más, una cosa importante, pero reducido, ¿no? Esto tiene carácter universal. Entonces, si tú dices COVID-19 en una narración o el coronavirus, automáticamente lo entiende todo el mundo, no hace falta ninguna explicación. Esto a mí como narrador, pues claro, es muy, ¿cómo decir?, muy rentable desde el punto de vista narrativo, ¿no? Claro. Lecturista desde México nos pregunta, durante esta crisis solo vemos y nos hablan de lo negativo. ¿Qué creen ustedes que obtendremos de positivo? ¿O qué quisieran ustedes que sucediera en lo positivo? Por ejemplo, este acercamiento que hemos tenido con los autores a nivel mundial, dice Lecturista desde México. Bueno, la valoración que podemos hacer de la tecnología, de las redes sociales, como algo que nos puede ayudar en momentos tan complicados como esto, ¿no? Lo estábamos comentando con Emilio, ¿no?, que nos está dirigiendo y controlando en toda la parte técnica, ¿no?, de esta transmisión. Y esa es una parte positiva e interesante, ¿no? Estábamos antes un poco reflexionando cómo habría sido esto aún de más complicado si encima no tuviéramos pues internet, las redes,
posibilidades de estar teniendo estos encuentros, ¿no? Esta sí que es una parte que nos podemos llevar en lo positivo y también, por ejemplo, de valorar que muchas veces cuando se dice teletrabajo, mucha gente estará viendo ahora que según qué cosas, el teletrabajo ayuda y el teletrabajo a veces puede implicar más carga, ¿no? Entonces, quiero decir que se están aprendiendo cosas de lo que está ocurriendo, ¿no? O por lo menos se está reuniendo información para aprender. O si la llegamos a aprender o no, y si la llegan a aprender los que mandan, pues eso ya es algo que el tiempo nos va a decir. Sí, bueno, yo claro, ahora los escritores estamos todo el día en la teleliteratura, ¿no? Que también es teleestresante. Es teleestresante. Nos sacan un poco de la zona de, no sé lo que pensará Santiago, un poco de la zona de confort, ¿no? Porque claro, de repente una pantalla, no sé qué. Nosotros estamos acostumbrados, y a mí me encanta, imagino que a Santiago también, encontrarnos en los clubes de lectura con los lectores de carne y hueso. Claro. Entonces, claro, esto es un remedio, pero claro, yo necesito volver a sentir a los lectores de carne y hueso, y esa es la idea, ¿no? De volver otra vez a la comunicación de cara con cara, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Sí. Y yo quiero volver a darle la mano a la gente. Claro. Volver a darle la mano a un lector, porque es que sentir el cuerpo del lector, sentir su proximidad, esto es fundamental. Sí. Sí, volvemos a tu frase, Manuel, la televida no funciona. Exacto. Yo creo que de eso nos hemos dado cuenta perfectamente todos, ¿no? Y además que no funciona y nos teleestresa. Mucho, mucho. Esta es la última pregunta que tenemos y nos llega desde Argentina, de Ana Castillo. Dice, ¿qué recomiendan leer durante esta cuarentena y qué están leyendo ustedes? Bueno, yo recomiendo leer lo que quieran. Lo importante es leer, lo importante es esa posibilidad que ya apuntaba Manuel, ¿no? De que la literatura no sé exactamente cómo lo has planteado antes, como que libera, ¿no? Que nos puede liberar un poco, ¿no? De todo esto que nos está ocurriendo, ¿no? Yo lo que estoy leyendo, pues son, bajando a lo concreto de mi mundo, pues biografías y artículos de investigación sobre un personaje concreto de la antigua Roma, que no puedo decir cuál es, porque claro, no quiero revelarlo aún. Y luego estoy releyendo clásicos de la literatura inglesa y norteamericana para mis clases de la universidad. Eso es lo que estoy haciendo yo. Sí, bueno, yo aprovecho también esta pregunta para despedirme porque es la última. Lo mismo que ha dicho Santiago, cualquier libro está bien. Ahora se está preguntando mucho a los escritores, ¿qué lee un escritor en tiempo de cuarentena? Pues hombre, yo creo que lee lo mismo que leía cuando no había cuarentena. Sí, es verdad, puede ser un momento adecuado para enfrentar eso que llamamos los tochos, ¿no? Que a veces libros gordos, ¿no? Bueno, pues yo me ha dado por releer, yo estoy releyendo El Quijote, ¿eh? Entonces, bueno, me parece un tiempo, como es un tiempo amplio, pues un libro gordo de estos clásicos pues sí, puede servir, ¿no? Y aprovecho aquí ya para decir adiós. Yo aprovecho también para despedirme y recomiendo, me has dado buena idea, Manuel, otro tocho, La Regenta, por ejemplo. Claro. Que es una persona confinada en vida. Se puede reflexionar mucho. Yo le he encontrado a La Regenta conexiones con lo que nos pasa hoy día. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a Santiago Posteguillo y a Manuel Vila. Fue deliciosa esta conversación. La tenemos que retomar, pero con el tequila desde enfrente y dándonos la mano y oliendo nuestros perfumes. Exacto. Se conectaron el día de hoy países como Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Guatemala y México. Así que muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente a Santiago y a Manuel por esta conversa tan sabrosa. A mí me queda no más que despedirme e invitarlos a que sigan
nuestras transmisiones por las plataformas que tenemos, que tiene Planeta en Facebook. Muchísimas gracias a todos por estar acá y ya nos veremos en la próxima.